bienvenidos a un episodio más de Tengo algo que contarte con Jesus Fan Club. ¡Wow! Bien, No, a mí me encanta que nuestra invitada le agarró el ritmo. Sí, sincronizadas. Ya vienen sincronizados los invitados, me encanta. De pasar tanto tiempo con Vale ya. Sí. Bueno, les presento un poco a la invitada que tenemos para este episodio. Primero que nada, qué gusto volver a compartir con ustedes. No sé, cada miércoles que subimos un podcast para mí es una felicidad. Y grabar y preparar nos da gusto. Y bueno, hoy tenemos una invitada que ya hace rato queríamos invitarle. Estaba pendiente lo que está pendiente también es una meriendita de repente. Sí, también. Pero el podcast salió primero, así que bueno, está con nosotros Vale. Vale es una amiga, es psicóloga, es realmente esa persona con la que vos querés y tenés luego ganas de hablar. Tan Y bueno, van a pillar, van a darse cuenta que tiene un acentito, un acentico. Muy lindo, un acentito dulce que Sí. quieres imitar y no te sale. No, y que da más gusto escucharlo otra vez cuando te habla. No sé si vos tenés esa sensación. ¿Querés que Vale te hable Yo salí todo a el una día? merienda con Vale y ya le conté toda mi existencia. Y me dio como una terapia en una merienda. Sí. Así que bienvenida, Vale. Qué Gracias. gusto tenerte ahí. No sé si quieres darle unas palabritas a la gente que nos está escuchando. Tengo algo que contarte. No, gracias a ustedes por la invitación. Yo la más feliz cuando Liz me escribió y me dijo, yo dije, no, wow, qué privilegio, mejor dicho, con Pau, con Liz, Sí. que las admiramos un montón, hemos visto lo que han hecho, nos encanta y de verdad que las seguimos, somos fans. No, Y nosotros contando, somos Vale, tus ¿qué fans. haces vos acá también? ¿Hace cuánto En viniste a Paraguay. Paraguay? ¿De dónde sos? Porque dijimos el Ah, acentito, pero no sí, dijimos de dónde es. Pero ya me imagino. ¿Será que la gente ya agarró más o menos, ya claro. percibió? Soy colombiana, Ay, me vine con encanta. mi esposo en septiembre del año pasado, vinimos por temas laborales más de él y estamos absolutamente felices. Nos ha Wow. encantado Paraguay, nos acogieron súper bien, empezamos a ver una iglesia divina, nos encanta, nos Wow, encanta, nos qué hemos lindo. adaptado súper bien, realmente hemos conocido mucho de la cultura, obviamente hay cosas diferentes a nosotros, pero el amor y la calidad de la gente es increíble. He conocido personas como ustedes en diferentes lugares. Hemos podido también conocer, sitios. Me encanta. Y estamos felices. Y Me acá. encanta. Sí. Y nosotros felices de tenerles. En serio, son una Que bendición. tomaron la decisión de venir Sí. acá. Este no está en el programa, pero tengo una pregunta para Ajá. Vale. ¿Cuál fue el mayor choque cultural de Colombia a Paraguay? El mayor choque cultural, que acá se acuestan muy tarde hasta un domingo. Sí. O sea, para nosotros ver que había servicio de las 7 de la noche un domingo, En la no lo iglesia, podíamos sí. creer. O sea, ¿En serio? sí. Y tu mamá se burla muchísimo de nosotros porque Porque ahora nos van de parece... tarde. Sí, porque es súper extraño. Hasta ahora en Colombia todo el mundo, ya no hay nadie en la calle, la gente no sale tarde, los restaurantes los cierran temprano, un domingo a esa serio? hora. En Wow. cambio acá la ciudad es demasiado activa, salen muchísimo entre semana. O bueno, no sé si yo soy la rara. No. Puede ser. Pero Sí, realmente... me pasó también al venir de Ciudad del Este a ¿Ah, sí? Asunción. Sí, La- Asunción la- es porque es la capital y hay muchas cosas Sí, que hacer, termina todo tarde. Sí. O sea, muchas todo. actividades. Yo creo Sí, que nos muchas. llenamos de Entendemos de eso. actividades. Sí, increíble. Pero no, de resto me encanta. Ya probé Chipaguazú, me encanta el Ay, me Vellú. ¿A encanta. qué team sos? Eh, ¿Chipaguazú o sopa? Chipaguazú. Ah, muy bien. Bien, me eligió encanta. y Me encanta, respuesta eligió el bando correcta. correcto. Podemos seguir Le con el pudimos podcast. invitar, Sí. le invitamos a la indicada. Un asado después para comprobar. No, Ah, bueno. No, me encanta. Pero queremos conocerte más. Pero queremos conocerte con una... El estilo tengo algo que contarte. Con una Exactamente. dinámica que Sí. nuestros... ¿Cómo se dice? ¿Oyentes? ¿Cómo se dice cuando te...? ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se le ¿Cómo llama a le la gente que llamamos? te Nuestras, escucha? es que no son amigos Nuestras y amigas. amigas, nuestras- Sí, a las personas que tenemos algo que contarle. Sí. Después vamos Amigos, a pensar en un nombre. amigos. Bueno, nuestros amigos, porque somos todos amigos acá. Hacemos como unas dinámicas y hoy tenemos una muy buena que le tengo que dar el crédito a Pauli, que a ella se le ocurrió viniendo acá. Así que, Pauli, explica tu dinámica. Sí, bueno, tenemos que, cada una, las tres, tenemos que decir 2 verdades y una mentira. Y ustedes tienen que descubrir cuál es O sea, la todas, mentira. Claro, cuál es la mentira. Bueno. Voy a comenzar yo para darles un ejemplo, Listo. ¿ok? Sí, y ustedes tienen que adivinar cuál de las 3 afirmaciones sobre mí es mentira, ¿ok? Ok. Vamos. Número 1. Yo no podía dormir sola hasta los 14 años. Número 2.
era tan fan del verde que tenía una pared verde en mi pieza. Y número 3, yo soy la mejor amiga de Lisette. Wow. ¿Cuál es La mentira. Lisette no puede responder. ¡Ay! Era solo para Vale. No se vale, entonces yo también voy a A hacer ver, una ¿qué dice ahí la gente? ¿Qué Em, piensa que va a ser la mentira? ¿La de la pared verde? La de la pared verde. Es una verdad. Ah. Yo tenía una pared verde en mi ¿Sí? pieza. Era tan fan. Encima era verde, limón, fuerte. No, terrible. Y la mentira es yo no soy la mejor amiga de Lisette. Ay, no. Sí. Es Bueno, mi pero nosotros somos hermana. hermanas. Ahí está nuestro consuelo. No, Ese- mi mejor amiga es... Vive en Nueva York. Vive sí. en Nueva York. Ah, ya habló sí. luego en otros episodios. Me Sí. quedo con esa herida, pero... No, Mentira, mentira. Pauli Son tiene hermanas. su mejor Mentira, amiga. Son hermanas. Sí, estamos hinchados. Y tú también Son tienes más tu que mejor amigas, amiga. que También mi hermanas. mejor amiga. Somos Sí. la hermana que no tenemos. Sí. Ah, Ella No sé ve. si ya contamos una vez que ese casi iba a ser ¿sabes el qué? podcast. El nombre del podcast se iba a llamar... O sea, el podcast se iba a llamar La hermana Que nunca tuve. Ay. Sí. Porque las dos... Sí, pero tengo algo que contarte, era como más Sí. general. Y, Sí. Bueno, Mejor. vale. Bueno, me Vamos toca. con tus afirmaciones. Primera, he vivido en 3 países. Ok, Segunda, tengo un hermano. ok. Tercera, hice de forma profesional patinaje. Bueno, por cómo te vamos conociendo y porque dijiste Sí. que tenés un viaje pronto, que es la Ajá. boda de tu hermano, bueno, descartada. Descartada. Tenés un hermano, Yo evidentemente. creo que es el mismo que Pauli, el patinaje. Sí, el último. No, esa es verdad. ¿En serio? Pero vos viste en 3 países. No, perdón, la mentira. Tengo Sí. que decir Claro. la mentira. No, la mentira es, o sea, la verdad. Viví en 3 países, Ajá. esa es una verdad. La otra verdad es que patiné de forma profesional cuando era niña y la mentira es que tengo un hermano, tengo 2 hermanos. Está vale. bien, fue Esa capcioso. me hicieron No, porque dudar. siempre dice mi hermano, Claro, sí, entonces sí, como fue que no capcioso. menciona. Tengo que 2 no le hermanos. conocemos a los Mira, dos. fue Sí, capcioso. Ah, mira, he hoy- puesto fotos. Hoy te a mi conocimos defensa. un poco más. Sí, Entonces, sí. algo nuevo que aprendimos de vos. Bueno, Sí. Liz. Bueno, ahora yo. Ay, ya me olvidé de mis verdades. Es que me estaba costando pensar. Número 1, mi color favorito es el beige. Número 2, ¿qué, Paula? No, me río, tipo, ¿cómo tu color favorito va a ser beige? Pero bueno, no puedo decir Paula, mi color favorito es el beige. No se vale porque Me reí nomás, me reí. ¿qué era lo segundo? Soy la prima menor de toda mi familia. Ujú. Y número 3, tuve ansiedad cuando era más joven, en mi adolescencia, juventud. Pero una ansiedad densa. Híjole. Qué Para aburrido mí- que tu color favorito sea beige. Eso es la mentira. Tengo que admitirlo. Eso es la mentira. No, lo peor, vale, es que es verdad. ¿Es verdad? Es verdad, Sí. su color, o sea, color favorito es beige. O sea, porque la vez pasada yo dije que era el blanco y Pauli me dijo, no es el blanco. Y blanco no es un color. Y yo así, y bueno, beige. Entonces, no sé. peor. Prefiero que sea blanco. Muy estético. Pero si vas a mi pieza o ves mi futura tienda, Ajá. todo es así, ese color, tira ese color. Ya. Pero si Pauli la otra vez me sacó la ficha de que si algún toque de color tiene que tener algo, va a ser. Bueno, pero sí su color favorito es el beige, pero, Sí. pero si no, Para ti tira es el raro. rosa. Sí. Bueno, pero Ajá. amigas, les tengo que decir que una verdad que conté es que también tuve ansiedad, pero una hiperansiedad con ataques de pánico, que llevó a la depresión inclusive. Wow. Y de eso queremos hablar el día de hoy con ustedes, porque estoy segura que no fui yo la única que pasó por eso en su juventud o en alguna etapa de su vida. Puede ser que sea más grande, más chica, no importa, pero es algo que yo pasé y es algo que le dije a Pauli que teníamos que hablar, y qué gusto tenerle a una amiga y saber que es una mujer que ama a Dios, una mujer que tiene principios cristianos. Ay, gracias. Y que nosotras conocemos, y que más yo tuve una conversación con ella y sentía así que Vale me va a Sí, decir todo lo que conectaron. necesito escuchar, no solamente lo que quiero escuchar. Ujú. Entonces, qué gusto tenerte, Vale. Ay, no, Y de gracias. eso queremos hablar hoy contigo. Ajá, súper. Y yo de paso aclarar las preguntas que tengo sobre la ansiedad. No, yo creo que todas. Yo también vine así. Todas. Le dije a Lisette, tengo una pregunta que demasiado quiero hacer y va a ser como una Sí, terapia. esto es Vamos un a ver. engaño, ¿vale? Es una terapia para las dos. Terapia
terapia de amigas que necesitamos. No, pero en serio, yo quiero empezar con la pregunta para que todas entendamos, ¿vale? ¿Qué es la ansiedad así realmente, no? Específicamente. Porque yo para mí, según mi experiencia, yo anoté acá que para mí la ansiedad es, uno, no vivir plenamente, y es como estar respirando, pero no estar realmente vivo. O sea, eso fue tu experiencia. Esa es mi experiencia con la ansiedad. O sea, esa es mi definición para la ansiedad. Para mí la ansiedad es respirar, pero no sentir que estoy viviendo. ¿Y sabes por qué también creo que es muy importante definir bien la ansiedad, que es la definición que Vale nos va a dar? Porque hoy en día es tan común escuchar tengo ansiedad o estoy ansiosa. ¿Qué realmente es la ansiedad? Ok, pues la ansiedad es una emoción, como cualquier otra emoción. Es una emoción como la tristeza, como la alegría, como cualquier otra emoción. Esa es la ansiedad. Lo que pasa es que la ansiedad viene con algo, y es que no es la adecuada gestión del miedo. Es decir, el miedo está de base, y el miedo es una emoción que todos tenemos, y todos necesitamos sentir miedo por supervivencia. Porque ¿qué pasa si se me lanza un león? Si un león me quiere atacar, pues mi respuesta en ese momento va a ser sentir miedo para poder sobrevivir, huir, esconderme o hacer lo que tenga que hacer. Pero cuando el miedo se siente de forma excesiva, cuando no sé gestionar el miedo y empiezan estas preocupaciones extremas sobre el futuro, ahí es cuando se detona una ansiedad. Sí. Entonces digamos que la ansiedad hace parte de las respuestas que necesitamos sentir, pero también viene acompañado de algo súper importante que debemos saber, y es que la ansiedad viene con pensamientos que no son reales, de cosas que no pasan en realidad, porque el miedo pasa. Yo sé que ahí hay un león, sí, porque lo estoy viendo y porque es real lo que está pasando, pero la ansiedad, como es un miedo excesivo por algo, puede llevarte a tal punto de preocuparte en exceso por el futuro de cosas que en realidad no están pasando. ¿Sí? O sea, en cierto punto todos pasamos por ansiedad. Sí, exacto. Todos hemos tenido alguna pérdida, todos hemos tenido alguna situación difícil. Si ustedes se acuerdan, hace 5 años en pandemia se dispararon los casos de ansiedad, porque es una respuesta realmente de supervivencia, pero en extremo a situaciones que nos desacomodan la vida, que hay cambios en la rutina, hay dificultades, hay un montón de cosas que nos llevan a ese miedo excesivo. Claro, yo teniendo en cuenta a tu definición, quiero empezar luego contándole a todos para que ustedes entiendan también cómo es una persona que está o que pasó o que está pasando por ansiedad. En mi caso, el mío se desarrolló justo le escribí a mi mamá antes de venir y le dije, mami, ¿qué es una de las cosas que vos veías en mí cuando yo tenía ansiedad? Y nos fuimos a consultar y todo lo demás. Ella me dijo, tenías demasiado miedo de dormir sola, miedo de dormir, porque yo me venían pensamientos a la noche. Era muy... acordarme me acelera todo, pero yo me acuerdo que empezó así. Mi historia con la ansiedad empezó así, para ponerles en contexto. Yo sufrí un accidente de vehículo meses antes de que a mí me agarre, más o menos en junio del 2019, antes de la pandemia. En ese accidente Dios me salvó, porque fue un accidente horrible. Mi auto se dio vueltas, explotó el airbag, hasta se prendió fuego. Mi mamá guardó la campera. Yo creo que hasta podríamos ver si podemos una foto de cómo quedó el auto. Fue así un accidente realmente muy feo, en donde Dios me salvó y a mí no se me caía la ficha. Yo me acuerdo que mi mamá se asustó, mis padres se asustaron, guardaron todo mi campera para mostrar como testimonio más o menos de que mi auto se incendió en serio y se quemó acá y no me pasó nada a mí, ¿verdad? Porque yo estaba intacta. Los doctores me tenían ahí 3 días internada para hacerme resonancia, que esto, que lo otro, para ver qué realmente me pasaba. Cuestión de que pasaron los meses y yo me acuerdo que todo el mundo me decía, wow, Dios te salvó. Qué increíble, la gente que no me conocía posteaba en su Facebook, porque cuando se usaba mucho Facebook, cómo se nota que esta mujer le ama a Dios, porque esto podría haberle matado a cualquier persona. Todo sí, ¿verdad? Y yo, Dios mío, pero solamente tuve un accidente, estoy re bien, no sé, yo no me venían esos pensamientos. Todos mis compañeros del colegio me visitaron. Y así, todos luego me querían tanto, no sé, no me pasó nada. Hasta que
cuando volví a mi casa, a mi rutina, yo no quería saber nada de descansar, no quería saber nada de quedarme en mi casa, yo quería trabajar, yo quería hacer esto y aquello, y no tuve un descanso. Empecé a trabajar, empecé a hacer todo, y empecé a distraerme con muchas cosas. Hasta que un día yo empiezo a parar porque ya me estaba haciendo muy mal. Yo era líder en la iglesia, tenía 2 trabajos, estudiaba, y todo era una carga excesiva para mí, pero yo vivía distraída. Hasta que en un momento quité esa distracción de mi vida. Y al quitar esa distracción de mi vida, salió todo. Empecé a ahogarme. Y ahí como que me di cuenta, yo podía haberme muerto. Yo podría haber perdido la vida. Y me empezó a dar como ataques de miedo, pero yo no contaba, porque para mí era, ya pasó tu accidente, ¿por qué traes ahora? Yo tanto minimicé mi accidente que no quería ni decir en voz alta lo que me estaba pasando. Era como que, ¿para qué decir no quiero? Mi mamá y eso me van a decir, no sé, ya pasó, ya te salvó Dios, no te acuerdes, ¿verdad? Pero ahí yo me guardaba eso y me acuerdo que mis padres se daban cuenta porque yo empecé a bajar muchísimo de peso, no podía comer, no podía dormir, tenía un desorden alimenticio, hasta que mi mamá me lleva a consultar. Cuando el doctor le dice a mi mamá, tu hija está en depresión y tiene hiperansiedad, ya no es ansiedad, yo empiezo a decir, mentira, yo no tengo, mentira, vamos ya mamá, no quiero saber. Yo no quería aceptar mi realidad. Yo era como que, yo soy líder de la iglesia, yo no puedo tener ansiedad, yo no puedo estar en depresión. Yo me acuerdo que movía así el pie por la mesa del doctor, tipo, agitando todo. Yo no, yo no me... Y el doctor le preguntaba a mis padres, ¿ella duerme más a la mañana, no duerme a la noche? Sí, así mismo. Yo, mentira, mamá, mentira. Yo no quería aceptar. Y ellos querían, el doctor con el que me fui ya quería darme medicamentos, me acuerdo, de entrada. Y mi mamá así, no, nosotros no vamos a tratar esto con oración, qué sé yo, todo. Volvimos a mi casa y ahí a mí me empezó a caer la ficha. Yo estoy mal. Para que tengas en cuenta cuáles fueron los ataques que yo tenía o mis miedos. Mis miedos eran que mis padres mueran mientras yo me duermo. Por ejemplo, yo me iba a acostarme a dormir y mi pensamiento era, tus padres pueden dejar de respirar, y yo tenía que irme a ver que ellos estén respirando, mi hermano esté respirando, y el doctor le había dicho a ellos que no me dejen a mí con la puerta llaveada, me habían quitado la llave. Era así todo, yo estaba muy mal y todo eso, y yo me iba manejando a la facultad y me venían pensamientos, tus padres se accidentaron, y yo así pensaba, hija de mil, y lloraba como si fuese que mis padres, era agobiante, pero no era cierto. Le llamaba a mi mamá y le decía, mami, ¿dónde estás? Estoy en casa. Yo le decía, y yo lloraba porque yo decía, no, tipo, por más de que yo escuche la voz de mi mamá, en mi cabeza ellos fallecieron. Esa la imagen que yo tenía, en un accidente de auto, en lo que sea, y ese era mi miedo todo el tiempo, por algo que no era real y que ni siquiera estaba pasando, y que puede ser que ni siquiera iba a pasar, eran miedos irreales. Exacto. Y eso me desesperaba y me agobiaba, y eso me llevó a una depresión, porque yo parece que me agarré de eso y quise pensar todos los días. Era como que para sentir algo. Yo quería sentir algo y parece que quería sentir esa tristeza. Me hice esclava de esa tristeza hasta que dejé el liderazgo, dejé todo. Mi mamá me decía que quería orar por mí y yo decía, no. Dios no fue el que me puso acá. Yo entré sola y tengo que consultar con el psicólogo y solo el psicólogo me va a sacar de esto. Yo le decía a mi mamá, esto no es espiritual, esto yo tengo que solucionar solamente con terapia. Ella me decía, por favor, acepta, pedirle a Dios ayuda. Yo no, yo tenía vergüenza de decirle a Dios, estoy con ansiedad, porque si yo te salve, sentías ansiedad, ¿entendés? Entonces todos esos eran mis pensamientos. Mentiras. Y entonces de ahí vino, ahora que decís que la ansiedad, ¿os recordás que es el miedo? Sí. Eso eran mis pensamientos y eso me empezó a dar ataques de pánico. Claro. Y tengo una preguntita nomás que me nace de eso. ¿Cómo ese miedo normal que cada uno puede sentir, o sea, Lisette pasó por algo que cualquiera tendría miedo? Claro. ¿En qué momento y cómo eso pasa a ser algo preocupante? Ya un diagnóstico como el que tuvo Lisette. Digamos que en el caso de Liz, ella tuvo un evento muy traumático, casi que hubo estrés postraumático. Y mira que tú mencionaste varios síntomas que son estrés y no querer sentir nada, es decir, distraerte con cosas. Y eso, por ejemplo, pasa con las personas, con los que hemos tratado de distraer lo que sentimos a través de las redes sociales o de las pantallas, porque no queremos reconocer ni que salga eso que nos está incomodando para poder gestionarlo bien. Cuando se vuelve algo excesivo, cuando no se gestiona, cuando no se enfrenta, cuando no se habla. Y mira que Liz decía eso, como yo no quería sentir, yo no quería mostrar que me estaba pasando algo, yo pensaba que esto era pecado porque no quería que Dios, porque sentía que Dios estaba enojado conmigo. Entonces cuando no se reconoce, no se gestiona, no se habla de lo que te pasa, ahí es cuando te lo empiezas, haz de cuenta, acumular todo, y llega un punto en donde explotas.
y se llega a algo mucho más de trastorno, o sea, algo mucho más ataques grave. De pánico, exacto, por ejemplo, y Liz también mencionaba que tenía muchas respuestas fisiológicas. Por ejemplo, la preocupación es tan excesiva que no duermo. Entonces, él no como. Yo bajé muchísimo. Exacto. Temblor en las manos, sudoración excesiva, tus papilas también se dilatan, pupilas, perdón. Sí, sentí más el sabor. Los latidos del corazón, empiezas a sentir taquicardia casi, y son respuestas fisiológicas a ese estrés que estás sintiendo desde tu cerebro, de la amígdala, que es la que se activa, empieza a mandarle señales a tu cuerpo de peligro, 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 pero cuando la amígdala se sobreactiva, ya es cuando te estás dándote cuenta que tus pensamientos no son racionales, sino que ya te estás dando cuenta que estás pensando en cosas que no son verdad. Y ahí es cuando digamos que tu corteza prefrontal, que es la que está acá, que es la que te da toda el raciocinio, o sea, la que te dice, esto no es verdad, esto es mentira, tienes que tomar una decisión, la que regula, exacto. Entonces, cuando ya está tan activa esa amígdala, que es la que te da esa señal, ahí no piensas. ¿Sí? Entonces, por eso tú ni siquiera pensabas en tu cabeza, no había como, pero espérense, esto no es verdad, mis papás están bien. Porque ya la respuesta ya se convirtió también en algo corporal y tu sistema nervioso se empieza a activar también. Claro. Entonces no eres capaz como de conectar tu amígdala para decirle, tranquila, todo está bien, ¿sí? Y a eso hay también ataques del enemigo. Claro. Y mentiras que te están diciendo, lo que estás sintiendo es pecado, tienes falta de fe, Dios está enojado contigo, ¿cómo es posible que no vivas en agradecimiento por lo que Él hizo por ti? Entonces, haz de cuenta que todo eso se junta y ya se vuelve en algo que hay que parar y hay que decir. Sí. Y me encanta que toques ese tema porque también muchas veces nos cuesta relacionar cómo yo, una persona de fe, tengo ansiedad. Cómo yo no puedo, o sea, la Biblia misma me dice a mí, no estés ansioso por nada. Entonces, ¿Cómo yo voy a otra vez ponerme ansiedad? O sea, es una situación muy difícil muchas veces para los creyentes, para los cristianos, para los hijos de Dios, incluso si no tenés. Pero me encanta que hayas mencionado la fe, porque ¿qué papel juega la fe en una persona que está enfrentando momentos de ansiedad o está enfrentando ese trastorno? Digamos que el tener fe no te hace inmune a no sentir ansiedad. Sí, eso es lo más importante de todo, ¿sí? Porque, claro, tú vas a pensar, es una falta de fe, no estoy creyendo que Dios me puede cuidar, pero en la Biblia también habla que Jesús en el huerto de Getsemaní sintió muchísima ansiedad. O sea, él llega al punto que dice, en mi angustia estoy a punto de que siento que me voy a morir. Y mira lo que le pasaba a Liz. Liz estaba tan angustiada que sentía que le iba a pasar algo malo, que sentía que sus papás iban a morir. Entonces Jesús mismo sintió la ansiedad, ¿sí? Entonces es ahí cuando debemos evaluar todo de una forma integral, ¿sí? Y puede ser algo espiritual realmente, pero también puede ser algo por un estrés postraumático o puede ser algo en los químicos de tu cerebro que se tienen que regular. Sí, yo me acuerdo que lo mío era porque era como una pantalla en donde estaban los químicos de esto y a mí me faltaba como más la serotonina, creo, no me recuerdo, por ahí diagnosticaron la depresión. Pero algo que quería agregar de lo que dijo Pauli hace rato, del versículo, no estén ansiosos por nada que dice en la Biblia, algo que tienen que tener en cuenta y que a mí me dio mucha paz es entender que Jesús ya sabía que íbamos a tener ansiedad y que se iba a volver algo normal. Por eso nos advirtió, no estén ansiosos por nada, más bien oren por todo. Exacto. Porque Él sabía que esto podía pasar, no es que Él dijo, no, ellos no pueden sentir ansiedad, no. Él ya daba una advertencia de, Lisette, no estés ansiosa. En cambio, en vez de sentir esto, ora. Si es que te da la solución. Sí, si es que la ansiedad era algo que no tenemos que pasar, ¿por qué Dios no iba a dar la advertencia? Él sabía que era algo que podría afectarnos. Y Jesús nos entiende en nuestra ansiedad y Él tuvo que pasar por eso también para entendernos y para decirnos, no estás sola en tu ansiedad, ¿sí? Porque yo pasé por eso que tú pasaste, porque Jesús sintió lo que tú sentiste y por eso para ti no es como Dios está enojado conmigo, no, Jesús me entiende, porque Él pasó por lo mismo justo antes de ir a la cruz, Él siente lo que yo sentí. Por eso no me voy a avergonzar de que que necesito trabajar en algo y necesito ayuda. Por eso no está mal ir al médico, por eso no está mal ir al psicólogo, o sea, cuando tienes un dolor de cabeza, tú oras y vas al médico. Claro, ¿verdad? Claro, o sea, pones en acción tu exacto. Claro. Y la fe
Y la fe es acción. La fe también es accionar y también es decir, listo, si yo creo realmente en que me puedo sanar, que Dios es el que calma mi angustia, entonces, ¿qué voy a hacer para llegar a eso? Claro, voy a activar mis herramientas espirituales, voy a orar, voy a leer la Biblia, voy a declarar las palabras de Dios en mi vida, voy a quitar las mentiras del enemigo y las voy a reemplazar por lo que Dios dice de mí, por lo que Dios me dice que tenga paz, y también Dios me da una herramienta y es pedir ayuda. Y el pedir ayuda es ir a un médico, ir a un psiquiatra, ir a un psicólogo de acuerdo a lo que estás pasando. ¿Y vos? Preguntale más. No, es que muchas veces tenemos esa creencia que un cristiano no puede ir a un psicólogo, que un cristiano tiene que orar solamente, pero así como Dios levantó a médicos, doctores, gente preparada, también hay gente preparada para tratar nuestra salud mental. Hay estudios y es tan loable el trabajo que hacen los psicólogos, ustedes, y más cuando tienen otra vez la palabra de Dios en medio, porque es identificar también, bueno, son una ayuda para esto es espiritual, esto es mental, esto es... Porque vivimos en una lucha de la mente. Claro. Sí. Hoy día y lo más triste es que te juzgan, es como que estás en pecado, no sientes a Dios, es falta de fe, entonces, exacto, porque no estás, exacto, pero es una verdad, así como es una verdad, diferentes, o sea, como que es una verdad lo que estás sintiendo, ¿sí me entiendes? O sea, si tú tienes hambre, yo no te puedo decir, ay, Pau, no tengas hambre, pero si acabas de, vale, ¿qué hago? Tengo hambre, es una verdad para mí. Entonces, para Liz era una verdad, o sea, así le digamos, no, Liz, tranquila, tus papás están bien, para ella era una realidad. ¿Me entiendes? Es una verdad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acompañarla. Claro. ¿Sí? Y viceversa. O sea, en mi caso, Pauli dice, tipo, no pensar que no podemos ir al psicólogo. En mi caso era al revés. Yo no quería saber nada de la parte espiritual. Yo era como que solo en el psicólogo, de que nadie venga. Mi mamá quería venir a orar por mí. Decía, por favor, vamos a orar. Yo, no entendés, mamá. No es, pero así con esa mirada yo, no, me tenés que llevar al psicólogo, llévame, porque me habían citado con el psiquiatra y mi mamá no quería que yo me medique, yo era así como que esa es la solución, yo quería lo más real y práctico como para sanar, sí. Denme un medicamento porque yo buscaba que sea una medicina, bueno, tenés que tomar cada 5 horas y tu ansiedad va a parar, yo ya no aguantaba, tipo, toma esta pastilla que vas a tomar y te vas a calmar, eso era lo que yo buscaba, en cambio mi historia terminó siendo diferente, pero vamos a ir desarrollando y me eso encanta también. Porque ahí nace la pregunta también, o sea, ¿cómo yo equilibrio el vamos a orar y pedirle a Dios que te saque y el buscar una ayuda profesional? O sea, ¿dónde está una línea? Claro. Y también entiendo tu pregunta, Pau, porque ahorita está de moda estar ansioso. Claro. Entonces todos tenemos ansiedad. Sí, no, todos sentimos, es como que, no sé, te despertás y ya cómo va a ser mi día, qué voy a hacer y cómo... Sí, exacto. Pero cómo es el... Y también el típico, estoy ansioso de algo dulce. No he escuchado eso, como que... Yo, no me digas que eso. No me digas eso, porque yo soy, Lisette sabe, yo necesito postre. Y es como tengo demasiada ansiedad, dame algo de comer. Sí, o sea, hasta confundimos la ansiedad con esa necesidad de saciarnos. Ajá. Pero eso no es ansiedad. No. Gracias, señor. Claro, que es realmente ansiedad y que no, en este caso sería la pregunta. Entonces, digamos, ese miedo excesivo, ese miedo que te hace no ser funcional en las áreas de tu vida, que no te deja trabajar, que no te deja tener relaciones sanas, que por cualquier cosa que te dice tu mamá te irritas, todas estas respuestas fisiológicas que les acabo de contar, sudoración, palpitaciones, temblores, el no poder dormir, porque tu cabeza sobrepiensa todo el tiempo, lo que le pasaba a Liz. La falta de respiración. Exacto, que todo el tiempo estás pensando en lo malo que me va a pasar, lo malo que le va a pasar a mi familia, cuando realmente no se vuelve algo funcional en tu vida y afecta a todas tus áreas, ahí es donde hay que pedir ayuda, ¿sí? Y obviamente vamos a las herramientas espirituales y buscamos la palabra de Dios, pero si hay algo ya químico en tu cerebro que tú dices es que ya no es normal, o lo que Liz nos contaba, que realmente hubo un desajuste en la parte física, ahí es donde hay que ir a un doctor. Claro. ¿Sí? ¿Y vos crees, Vale, que una ansiedad puede llevar
a una depresión, por Sí, ejemplo. claro. Y de acuerdo, digamos, como en psicología hagan de cuenta que la depresión y la ansiedad son como primas, Sí. son como hermanas, sí. Muchas veces cuando se presenta una, se presenta la otra. Eso sí pasa. Sí, por eso es que a mí fuera así, los dos, hiperansiedad, ataques de pánico y depresión, los tres somos en uno, todos el lo que- combo. Pero yo creo que fue porque Sí. yo alargué y creo que algo que les va a servir también a ustedes es que yo no identifiqué a tiempo, yo no quería aceptar. Entonces, cuando vos no querés aceptar tu condición, es difícil tratar esa condición. Yo no quería decir en voz alta, yo no quería demostrar, y era como que tenés ansiedad. No, ¿qué es ansiedad? Porque esto fue antes de pandemia. Entonces, Sí. la ansiedad no estaba No de existía. moda. Ahora puedes decir ansiedad, está Sí. muy bonita, vamos a ayudar, ya tenemos todas las herramientas. No, y pero- somos todos. No, ¿no? somos todos contigo, pero en esa época era así, ansiedad, ¿por qué yo siento? Fue un año Sí. antes, porque en la pandemia ahí yo entendí, eso ya es el final, pero yo ahí entendí por qué Dios me permitió sentir eso antes, porque en pandemia todas las chicas que estaban conmigo, todas era, tengo ansiedad, y yo era como que yo acabé de venir de eso. Sí. Gracias a Dios, mi momento de pandemia no fue una Y ansiedad. pudiste ayudar a otros Y también. pude ayudar a otros. Wow. Entonces, para mí, número uno, de entender para ayudarme a sobrellevar toda esa ansiedad era aceptar de que yo estaba en esa Exacto. condición. No, y me encanta nomás lo que acabó de decir, ¿vale? Porque a veces nace la pregunta, ¿cómo yo sé si es esa ansiedad que está tan de moda, el me siento ansioso, o si es la ansiedad? Pensá y analízate si tengo estos puntos que dijo, ¿vale? Tengo estos síntomas, Y por también así si decirlo. acabaste de vivir algo traumático. Claro. ¿sí? O sea, tus papás se separaron, tu novio te terminó y llevaban no sé cuántos años juntos. O sea, son eventos que también pasan que uno dice, no, ya solamente orando, todo va a estar bien, no pasa nada, voy a seguir con mi vida. No, hablemos de lo que te pasó. Wow. Sí, ya que contaste, O sea- esa era mi distracción. Y el papá no sé si quería contar esa parte. Pero yo justo no quería decir esa parte, pero justamente para mí fue así. Yo estaba en una relación en ese entonces cuando yo no sabía qué estaba pasando por así ansiedad. Y cuando eso se cortó, fue como que ahí me di cuenta, hija, estaba sintiendo demasiado, ¿verdad? Cuando eso cuando nos separamos, por así decir, cuando dejamos Se le pasó todo el de contacto una, cero. Lisette. Me Todo pasó de todo una. de una, entonces como que Claro. yo le tenía ahí a esa persona, como que hablar con esa persona me distraía, hablar Sí. con esa persona me hacía bien, y cuando eso se cortó fue así como que tengo ansiedad ahora, y encima mi ansiedad no era solamente por mi accidente, ya era después mi autoestima, porque algo se terminó y era como que yo no valgo demasiado, no soy lo suficientemente buena, y creo que ahí en eso desencadenaba más o menos mi depresión. Yo me acuerdo que mi hermano me preguntaba, ¿por qué lo que no te sentís linda, hermana? Hermosa sos, me decía mi hermanito. No te entiendo por qué estás triste, sos re linda, Miratna. Y mi papá también. Y ustedes no entienden por qué no aceptan lo que yo estoy sintiendo. Me sentía como Sí, incomprendida. y digamos que hay para las personas que tienen algún conocido cercano, un familiar que tiene ansiedad, es como que uno se ofende, es como, ¿cómo vas a decir eso? Pero mírate, no sé qué. Y ahí lo que estamos haciendo es invalidar lo que la otra persona está sintiendo. claro. Y no nos damos cuenta que eso hace un daño peor a la persona, ¿sí? Entonces, digamos, para el acompañante tienes que verlo como una realidad, no digamos como real, pero como una verdad que la persona siente. sintiendo. ¿Sí me entiendes? Claro, o sí, sea, entiendo. yo no te puedo invalidar. Entonces, ¿qué hace el acompañante? Te acompaña, te escucha, no te juzga, no es, ay, cambia de actitud y ya, Sí. ay, pues ahora y ya, ay, no, pues mírate en el espejo y ya. Digamos que tienen que pasar muchas cosas para llegar a eso y eso puede ser contraproducente. Entonces es importante que los acompañantes también sepan que con la ansiedad hay que validar las emociones, no dejarlos solos, no decirles cambia de actitud y ya, estoy aquí contigo, oremos juntos, no sé qué, o muchas veces callar. Y solamente que la persona hable. Y cuando la persona termina de hablar, es como si algo pasara en su cerebro y la misma persona se da cuenta después, uy, no era tan grave. Pero la persona, digamos que el acompañante puede equivocarse tratando de convencerlo de que eso que piensa Claro, no es que- verdad. claro. Y al final la persona va a quedar más confundida. Sí. ¿Sí? Vale, estás tirando acá unas verdades. unas verdades. Yo voy a volver a escuchar, anotar todos los puntos porque es que toca del lado de que pasa y toca del lado que toca acompañar, ¿verdad? Muchas veces capaz vos no pasaste por ansiedad, pero tenés un amigo que está pasando por ansiedad o por depresión, ¿verdad?
que, como dijiste, son primos y no sabemos cómo actuar. A mí me tocó, o sea, una amiga cercana, nosotras no nos conocíamos todavía. En esa época No nos conocíamos todavía, pero yo no sabía cómo actuar. Okay. Yo tenía miedo de que si le pasaba algo, que seguramente era lo que le pasaba a sus padres, si hacía algo, me iba a sentir culpable, iba a sentir que, porque yo no hice más, no hice suficiente. Claro. Entonces es súper importante aprender esto que vos estás diciendo, o sea, cómo yo actúo desde el lado del acompañante, cómo yo actúo desde el lado del amigo que le está viendo capaz sufrir y no hacerle sentir más culpable. Exactamente. Porque hasta me llegó a tocar, ¿verdad? Que tenía ataques de pánico y de repente no sabes cómo actuar cuando eso es algo ya físico, real. Y también satanizamos todo. Entonces es como, no has hecho guerra espiritual, no has echado fuera demonios. Exactamente. Entonces también hay que tener mucho cuidado porque lo que la persona está viviendo es complejo. Claro, y a esa persona que está pasando por ansiedad y de repente se está sintiendo culpable por sentirse ansioso, porque capaz el entorno no sabe todavía y el entorno está como echándole más culpa y diciendo todas esas mentiras. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Como psicóloga y también como una persona espiritual, ¿qué consejos le darías a esa persona que se está sintiendo culpable por el trastorno que está pasando? Lo primero es, Jesús sintió ansiedad. Siento que ese es el mayor referente que tenemos en la Biblia, y Jesús, siendo Dios, sintió ansiedad. Entonces, lo primero que le diré a la persona: no estás solo en tu ansiedad, no eres un bicho raro. Todos hemos pasado por lo mismo. Expresa tus emociones. Siento que esa parte de gestionar se nos olvida un poco porque nos distraemos en el celular, porque vamos a ocultar estas emociones que estoy sintiendo por medio de salir o trabajar. Regula tus hábitos básicos como dormir, comer bien, hacer ejercicio, y utiliza tus armas espirituales que Dios te las dejó en la Biblia, y es orar, leer la palabra y que lleves todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando llevas todos tus pensamientos a la obediencia en Cristo, realmente ahí puedes hacer un intercambio con Dios y puedes decirle: Dios, estoy excesivamente ansioso, preocupado, siento que mis papás se van a morir. Y Dios te va a hacer un intercambio y te va a decir: no va a pasar eso, porque yo voy a cuidar de ti y tu familia. O busca versículos realmente de los que te puedas apropiar para reemplazar esas mentiras que tienen en tu cabeza. Y obviamente pide ayuda, ¿sí? Pide ayuda, habla con las personas más cercanas, cuéntales lo que te está pasando, y también las personas, si te aman, te van a realmente a direccionar o digamos como apoyar o a hacerte dar cuenta que debes de pronto buscar un profesional en el debido caso, pero no abandones tus herramientas espirituales, que son orar, leer la Biblia, someter los pensamientos a Cristo Jesús y hacer guerra espiritual. O sea, hay un demonio también de ansiedad, ¿sí? Entonces, en este proceso, mientras voy al psicólogo, digamos que los psicólogos también son muy respetuosos en decirte si realmente ir a la iglesia, estar en comunidad, orar es algo con una herramienta terapéutica que a ti te sirve, síguelo haciendo. Sí, o sea, yo vengo de una iglesia en donde apoyábamos mucho a los jóvenes con este acompañamiento psicológico, y los psicólogos decían: no sé qué están haciendo allá, pero síganlo haciendo, que eso le está sirviendo. O sea, hasta psiquiatras, ¿sí? A nivel de evidencia científica, ellos se daban cuenta que funcionaba. Entonces era como que sigan haciendo eso, síganlo apoyando, que siga orando. No sé qué está haciendo, pero hágale, como decimos en Colombia. Sí, entonces realmente ve por tus herramientas, compártelas también al psicólogo y dile: yo creo en un Dios que me puede sanar, yo creo en un Dios que puede cambiar mis pensamientos, yo creo en un Dios que me da paz, que sobrepasa todo entendimiento, que cuida mi corazón y mis pensamientos, que eso es un versículo. Sí, entonces ve por esas herramientas y si necesitas buscar ayuda profesional, búscalas. No eres el único, es importante que lo hagas. Y creo que también es algo muy importante, es que uno mismo tiene que querer salir de eso. Claro. Uno mismo tiene que darse cuenta, como Lizeth contaba, tipo, ella no quería, entonces, no quería usar esas herramientas. Y también hay algo que me hiciste acordar, Pau, que lo que acabas de decir es muy cierto, y es como ejercer esa voluntad, primero, de cosas que están a tu alcance controlar. Por ejemplo, no estar todo el tiempo pendiente de que te aprueben o no te aprueben, el uso de pantallas,
¿sí me entiendes? El querer, digamos como esas cosas que pasan más a nivel natural, que uno se da permiso de hacer, pero que realmente te van a seguir afectando. Por ejemplo, no darle cabida a pensamientos ya como de muerte, o alimentar la emoción cuando uno llora, como que uno siente un placer raro. Sí, no sé, eso iba a decir, sí, y uno quiere llorar Eso es- más, sí. y el drama, y entonces me siento bien llorando, o Como que me descaro. o llamo la atención cuando digo que tengo ansiedad, entonces como que también ponle un límite a tus emociones. Sí. O sea, como que también tienes la capacidad de decir como que ya esto no está tan normal, o sea, ya tengo que poner un pare acá y tomar decisiones de ver pantallas, o no exagerar, o no buscar esa adicción a la aprobación, a que todo el mundo me diga, o ese llamado de atención a los sentimientos. Exacto. Y me encanta que digas, porque muchas veces capaz no pasamos por eso, pero estamos ahí en el límite, porque Sí. estamos alimentando con todo esto que vos estás diciendo. O sea, me estás haciendo estudiarme a mí misma luego, ¿verdad? Que, ¿por qué cuando veo una película triste y lloro quiero seguir Llorando, viendo, quiero sí. seguir llorando, quiero algo que alimente más? O sea, capaz no pasaste por un momento de ansiedad como Lisette pasó, como tu amigo pasó, como alguien pasó, pero estamos jugando ahí con los sentimientos. Sí. O sea, nosotros mismos estamos predisponiéndonos y estamos bailando ahí con... Y también hay algo que esto pasa más en adolescentes que son como la edad que manejo. Ellos, para ellos es lo máximo hablar de que tú y yo tenemos ansiedad, entonces somos lo máximo porque entonces nos alimentamos, ¿no? Entonces, Ajá. ay, pobrecito, tienes ansiedad, ay, yo también tengo, entonces las dos tenemos, como que se volvió un tema tan de moda, entonces también ponle límite a esos amigos que te están queriendo llevar a sentir que todos tenemos ansiedad ahora. ¿Sí? Wow, es muy... Y Lisette, una pregunta. Para vos, ¿en qué momento fue así como, ok, Necesito ayuda. no necesito ayuda, pero tengo que ser libre de esto? Yo me acuerdo demasiado bien de esa escena, creo que ya le conté a Pauli 700 veces, pero yo me acuerdo que yo ya no aguantaba más, porque es horrible vivir con esa ansiedad, con esa falta de respiración, y lo mío no fue así 3 meses, fueron 7 meses que yo estuve lidiando con eso, que yo no quería aceptar, y nadie a mi alrededor. En mi caso, solo sabía mi familia, y una amiga se dio cuenta, porque yo me esforzaba en fingir a lo máximo, y ya era agotador para mí. Me iba a la iglesia todos los sábados y trataba de demostrar que yo estaba alabando, que yo estaba haciendo, liderando, haciendo todo, hasta que una amiga que justamente es psicóloga fue la única que se dio cuenta y me dijo, Isa, mi amiga, me dijo, baby, vos no estás bien, vos estás pasando mal, yo estoy acá, yo te siento, me dijo, ¿verdad? Y yo así como que no me aguanté, lloré y le dije, sí, estoy re mal, no sé qué, tipo, nadie se había dado cuenta. Cuando yo me abría, ella me dijo, por algo me di cuenta, así que trata de tratar esa área de tu vida. Yo me acuerdo que cuando ella se dio cuenta, para mí fue hija de mil. Es tan evidente que hasta mi amiga se dio cuenta. En ese momento fue así, ya no estoy ocultando bien lo suficiente. Entonces quiere decir que ya necesito una ayuda. Yo ya tenía la ayuda de mi psicóloga porque me fui al psicólogo, pero era como que ya no sé, me volví psicóloga dependiente. No sé cómo explicarte. Entonces, hasta que yo un día entré a mi pieza y dije, me acuerdo más bien que después de ese sábado de la iglesia, yo llegué a mi casa y dije, no puedo más. Llorando le dije a Dios porque yo no quería orar más. Era como que tenía vergüenza, como que esa área no quería tocar. Oraba, gracias por la vida de mis padres, cuidarle a mis papás, que no les pase nada, pero de mí no. Entonces yo ahí reconocí y dije, Señor, estoy mal. Por eso para mí un consejo para alguien que está viviendo ansiedad o que se dio cuenta, ya dijo, bueno, yo tengo eso que Vales dijo, es reconocer si estoy pasando por esto. Y yo reconocí ese día, dije, yo no puedo sola. Yo no puedo sola, no puedo, porque yo creía que yo sola iba a sanar. Y es entender de que estos miedos excesivos Dios no quiere que yo tenga. Y esos miedos que yo estoy teniendo, Él quiere controlar, no quiere que yo tenga el control sobre mi vida. Yo quería controlar mi vida y mis pensamientos y mi futuro. Yo quería controlar lo que me iba a pasar. Entonces yo entendí y dije, yo no puedo más. Dios, no sé cómo vas a hacer, yo solamente abro mi corazón. Yo me acuerdo que eso nomás le dije a Dios, no es que yo sentía ahí, bueno, el Espíritu Santo me visitó y yo cambié, no fue así. Yo solamente acepté y dije, yo estoy mal, Señor,
dejo que vos hagas lo que quieras en mi vida. Y al día siguiente en la iglesia se había tirado un desafío de leer un libro de Cash Luna que se llama No es por vista. Y yo, es cualquier libro, ¿verdad? Pero yo me acuerdo que dijo... es cualquier libro. Es un libro muy bueno. O sea, no es sobre la ansiedad. No, es sobre la ansiedad. Es tipo así un libro sobre la fe, ¿verdad? Entonces yo ese día agarré el desafío que el pastor había dicho, porque era como iglesia, vamos a leer todos juntos este libro. Yo estoy segura que al finalizar este libro te vas a liberar de muchas cosas. Yo dije, ok, yo liberación de la ansiedad necesito. Entonces yo dije, yo voy a leer, Señor. Y vos en el proceso, si me querés sanar y viene de vos que vos me sanes, saname. Y yo agarré esta verdad que dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libre. La verdad es la palabra de Dios. Y yo dije, si yo leo esto todos los días, primero y consciente o inconscientemente, en algún momento Dios me va a liberar. Empecé leyendo un capítulo, no sentía nada. 2, nada. Empecé a acompañar con la Biblia y sin darme cuenta sentía como el Espíritu Santo me ministraba. Wow. Y leer las verdades. Y me acuerdo muy bien que en el libro hablaba sobre el profeta Elías. El profeta Elías tuvo depresión, tuvo ansiedad, porque él acababa de tener una batalla gigante en donde le derrotó a todos los profetas. Después él vino y se escondió en la cueva. Hablamos de eso con Pau. Se escondió en la cueva, lloró, le pidió a Dios que le quite la vida. Y ahí vos decís, yo decía, bueno, este profeta de Dios que estaba sirviendo, que hizo de todo, un día tuvo ansiedad y depresión. Y reconocer las personas que pasaron por eso en la Biblia me ayudó a mí, porque dije, ok, yo soy nada en comparación a Elías, soy nada en comparación a Jesús, porque yo me voy a torturar a mí misma. Entonces entregarle a Dios esos pensamientos y dejar que Él obra en mí fue una pieza muy grande para mí. Y ahí yo dejé, no digo que tenés que dejar el psicólogo, pero fue algo que a mí me pasó, que yo dejé ese lado del que me estaba agarrando tanto y traté era un extremo. Era un extremo. Me empecé a agarrar de la palabra de Dios y a ver, y otra cosa que me ayudó, que esto me dijo mi psicóloga, es ordenar mis pensamientos. Yo a la mañana me despertaba y me escribía cosas. Todo hasta ahora, es un testimonio para mí, porque yo escribo, Dios, hoy me siento así. Estoy sintiendo miedo por esto. Yo trataba de reconocer, y como yo no quería decir en voz alta, a mí me ayudó a escribir, porque tenía tanta vergüenza que verbalizar eso me hacía mal. Entonces un consejo para ustedes, si ustedes no quieren decir en voz alta, escríbanle a Dios. Encontrar la forma de descargarte. O si no tienes con quién hablar. Si no tienes con quién hablar, es lo mejor. Hablarle a ChatGPT. ¿Verdad? Entonces, tipo, eso a mí me ayudó mucho. Y también para no estar ansiosa en mi día a día. Y eso es gestionar. Eso es precisamente gestionar tus pensamientos. Gestionar quiere decir que lo puedas de alguna forma sacar. Sí. Súper. Y lo otro que me ayudó mucho cuando tenía mis ataques de pánico era aprender a controlar mi respiración. Estas son cosas prácticas que les puede servir a ustedes. Cuando me venía esa angustia, yo trataba de contar hasta 10 veces. O sea, atajaba hasta 10 y hacía eso 10 veces. Inhalar y exhalar. No nos enseñan a respirar. No. Y es tan importante. Nunca escuché eso. Porque acuérdense que el sistema nervioso en la ansiedad es el que se activa y es el que empieza a emitir todas las respuestas fisiológicas. Entonces tú tienes que relajar el sistema nervioso, y para eso la respiración es clave. No es nada de yoga, meditación, porque a veces cuando nos dicen respirar uno lo asocia ya a algo malo. No, o sea, respirar es Yahweh, o sea, el aliento de vida. Mira. Y eso a mí me ayudó un montón a aprender a respirar y a notar las cosas que tenía que hacer, no desesperarme. No desesperarme por todo eso. Súper importante la respiración. Yo voy a volver a ver este podcast. Voy a sacar mi cuaderno, hacer todas las anotaciones. Vale, me encantó. Cada punto que diste, cada palabra. Siento que nos vamos con unos mensajes y unas prácticas para aplicar a nuestra vida que va a ayudarnos a evitar muchas cosas, va a ayudar a evitar muchos miedos y llegar a muchos extremos. Entonces, para mí fue una bendición esta conversación, de verdad. De verdad. Y, no sé, aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo. Gracias a ustedes. Fue demasiado increíble escucharlas. El testimonio de Liz es tremendo. Y de verdad sigan haciendo lo que hacen, porque, Dios mío, impacta vidas. Realmente. Me encanta. Y gracias. Todo lo que dijiste, Vale, fue, no sé, un mimo al alma. Y coincide justamente que el encuentro de Jesus Fan Club, que es mañana, bueno, hoy nosotros lanzamos miércoles 27. 28. Miércoles 28. Y
mañana, jueves 29, el Wow. encuentro se va a tratar sobre la ansiedad. Sí. Entonces, Wow. es anillo al dedo. Sí, Así, entonces cada vengan palabra. ustedes que están escuchando esto mañana, que vamos a compartir todo sobre Pauli y yo también vamos a estar ahí. Yo quiero estar ahí porque quiero aprender más sobre todo esto, así que están más que invitados. Sí. Ustedes también deben Yo venir. seguramente voy a cantar. Sí, no dejen que la ansiedad le robe la paz. Vengan a aprender más Así y mismo. a entregar todo eso adorándole a Dios. Así mismo. Y ese fue un episodio más de Tengo algo que contarte con Jesus Jesus Fan Fan Club. Club.